porque y significa pues suspender temporalmente una guerra, claro. ¿No? Exacto, una confrontación. Y lo que ha habido obviamente es un escenario complicado, una turbulencia política, que era necesario por lo menos manejarlo de otra manera, procesarlo de una manera diferente, porque ya estábamos en un escenario de confrontación, de adjetivos, de acusaciones, golpistas, vacadores, sí. Etcétera. Con una clara hipersensibilidad, ¿no? Porque esto que detona finalmente lo que ha desembocado en esta distensión, por llamarlo de alguna manera, sí, sí. Venía pues de una especie de inflada, ¿no? La reunión de los congresistas, en fin. Exacto. Los congresistas se pueden reunir donde les dé la gana, no vimos a mandos militares ni a gente armada alrededor, ¿no? No, además que fue una reunión pública organizada por una fundación que trabaja en el país hace muchísimos años. Fueron invitados formalmente varios congresistas y el tema era justamente analizar de manera académica el escenario político nacional, ¿no? Hubieron expositores internacionales y también políticos peruanos, ¿no? Así que no hubo nada, pero a raíz de eso se generó esta suerte de confrontación. Pero yo creo que hay que aprovechar de estos escenarios, claro, Enrique, para empezar a generar una nueva relación ejecutivo-legislativo. Una relación mucho más constructiva, más concertadora, más propositiva, pero además de autocrítica profunda, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Así es. Porque no es que ya se dieron un abrazo fraterno Mari Carmen con Valdemar y página volteada y seguimos para adelante y no pasó nada. No, al contrario, tiene que ser motivo de una profunda reflexión para corregir los errores que viene cometiendo el Ejecutivo, que son clamorosos, y obviamente también los defectos del Congreso de la República. Repasemos ambas partes. Cuando hablamos del Ejecutivo, yo se lo comentaba fuera de cámaras, yo me imagino que si, y se lo dicen, ¿no? Creo que la presidenta del Congreso, que dice 20 días, ¿no? Va a ser suficiente o debería ser aprovechado también para hacer algunas correcciones. Esto debería pasar, para empezar, por el cambio de algunos ministros, porque sí, digamos que llama la atención que se abra este paréntesis de casi 3 semanas para que el Premier, digamos, pueda hablar con las bancadas y qué sé yo, pero suena a que podría haber tiempo para hacer alguna reconfiguración. Por supuesto, tú lo llamas bien una distensión, tiene que servir para tomar decisiones, tiene que ser una suerte de punto de quiebre en el Ejecutivo, y uno de los temas, por ejemplo, es el tema de la designación de ministros. Segundo, estas denuncias que ya vienen apareciendo en los medios de prensa sobre el copamiento del aparato del Estado con militantes de Perú Libre, es decir, un copamiento indiscriminado, donde no se tiene en cuenta la capacidad del servidor público, sino simplemente el carné partidario. Esa es una práctica suena al primer gobierno aprista, ¿no? Usual en los gobiernos, pero justamente el presidente Castillo llegó para cambiar esas cosas, para demostrar que la gestión pública podía ser diferente. Entonces, ¿eso qué nos está generando? Que en varios ministerios, por ejemplo, no tengamos esta sucesión de ministros. Además, no permite tener, por ejemplo, viceministros, tener directores generales. Y cuando uno va con alcaldes, gobernadores regionales de tus departamentos, te encuentras con que los programas, los proyectos están paralizados. Entonces, eso hay que corregir. Segundo, el tema de los ministros, que tienen serios cuestionamientos. El caso del ministro de Salud es el más patético. Haberlo cambiado a un ministro reconocido por la colectividad, creo que tendría que hacer el ministro en estos 20 días es por lo menos hacer un cambio ahí, o reponerlo al ministro Ceballos, como plantea congresista de mi bancada, la vicepresidenta Lady Camones, por ejemplo, que nos parece razonable. Las denuncias que han empezado a salir en torno al ministro de Justicia, lo que está sucediendo en el propio Ministerio de Energía y Minas, que hasta ahora no hay ni viceministro de Minas, ni de Hidrocarburos, ni de Electricidad. En un sector tan fundamental, crucial. Tan fundamental para la economía nacional, se encuentra prácticamente desmantelado. Y tenemos entendido que ya los files, documentos de los militantes de Perú Libre están circulando en este ministerio, y obviamente eso va a afectar la propia gestión de este sector. ¿Se rompió un dique ahí? ¿Usted cree que el presidente Castillo ha cedido a las presiones
digamos, encabezadas por el señor Vladimir Cerrón, de ser el caso. No, es evidente, ¿no? Es evidente tanto en el tema del Ministerio de Salud como en el tema de Energía y Minas, porque ellos mismos lo han reconocido y sus antecedentes laborales, ¿no? Han sido directores regionales en Junín, fundadores del Partido Perú Libre, las fotografías, las declaraciones. Entonces, ya no hay la menor duda de que este gabinete se ha formado una suerte pues de cuoteo de poder político, empezando por Perú Libre, el sector magisterial, etcétera. El argumento usual de la otra parte, y de hecho más adelante vamos a conversar con el congresista Alex Flores, el argumento usual es, oiga, primero, ¿quién ganó las elecciones? ¿No? Y segundo, hay algo que se repite mucho, que es, el Estado no ha funcionado, ha sido un desastre hasta ahora, ¿no? La tecnocracia no ha servido, entonces, bueno, déjennos trabajar, tienen que darnos la oportunidad. Es un discurso de doble faz que se ha instalado ya como respuesta estándar, ¿no? Claro, pero es un discurso falaz, porque nadie recrimina que el partido que llegue al gobierno utilice a sus funcionarios, a sus técnicos. Pero lo que nosotros reclamamos es que tienen que ser funcionarios y técnicos competentes. Que tengas técnicos, claro. Es ciudadanos pues con experiencia, con conocimiento, ¿no? Y en el caso concreto de salud, si tienes un ministro que está trabajando bien, que está cumpliendo con el tema de las vacunas, se despliega con criterio, lo mínimo que puedes hacer, como en cualquier equipo de fulbito, por poner un ejemplo cotidiano, es dejar que continúe, ¿no? Claro. Y encima pones a un ministro con serios cuestionamientos, no solamente de la clase política, sino hasta de su propio gremio. Y es muy diciente cuando el señor Condori interviene en el Congreso y habla de este asesor, este veterinario que fue muy controvertido, ¿no? Que tenía 20 denuncias penales, etcétera, etcétera. Y el señor Condori habla como si, o sea, dice, cuando me dan el currículum, ¿no? O sea, es decir, se lo impusieron o se lo pusieron sobre la mesa. O sea, el señor Condori no llevó a ese asesor, lo cual suma, ¿no? a la teoría, no a la teoría, digamos, a prácticamente la evidencia que usted está planteando, que es que militantes están copando buena parte. No, esa es una realidad, o sea, esa es una realidad tal que además, por ejemplo, hoy día que hemos tenido la visita del Premier a la bancada de APP en Palacio Legislativo, se le preguntó si él había propuesto al ministro de Salud, porque según la Constitución, él es el que tiene que presentar el gabinete al presidente y juntos designar, ¿no?, el equipo ministerial. Y él señaló que no, que efectivamente eso fue ya una... No debe estar muy contento Aníbal Torres con esta situación. ¿Cómo lo ha visto usted? Lo que él ha dicho, lo he notado concertador, conciliador, ¿no? Ha tenido un lenguaje, digamos, de acercamiento a la bancada, que nos parece muy bien, saludamos, eso es lo correcto. Usted reclamó que Torres debería cambiar de actitud, lo recuerdo. Por supuesto, lo conversamos. Sí. Y usted observa que sí se está dando ese cambio de actitud. Por lo menos en la forma, ¿no? Y lo que se le ha pedido es que tiene que atender los reclamos de la población. Es decir, en este momento, ¿qué tenemos? A 6 meses de la gestión, hay serios cuestionamientos, no solamente ya de los sectores políticos, sino de la prensa y la ciudadanía en general, o sea, las encuestas lo dicen claramente. Entonces el gobierno tiene que hacer un punto de quiebre ahora, cambiar radicalmente lo que ha estado haciendo, y eso pasa en gran medida por lo que estamos conversando. Él ha dicho en torno al tema de los ministros, porque también le han hecho observaciones al ministro de Justicia, Energía y Minas y al de Transportes y Comunicaciones, él ha señalado que él con el presidente están en haciendo permanente evaluación de los ministros y que pueden tomar una decisión en cualquier momento, ¿no? Bien. El punto de quiebre del Congreso, ¿por dónde pasa? Pasa primero por priorizar una agenda parlamentaria que esté vinculada más a los problemas concretos de la población, ¿no? Además de eso, creo que los congresistas necesitamos tener en nuestras iniciativas, en nuestras proposiciones, temas que realmente tengan que ver con la problemática concreta del pueblo peruano, ¿no? El tema de generación de empleo, el tema, por ejemplo, del retorno a las clases presenciales ahora en marzo, eso hay que garantizarlo, y ese puede ser un trabajo conjunto con el Ejecutivo, lo que le dijimos hoy día al Premier, ¿no? Es decir, que las buenas formas que se han empezado a entablar entre Ejecutivo y Legislativo tienen que permitirnos también quizás armar una agenda país, una agenda concertada entre Ejecutivo y Legislativo, que encare el tema de la seguridad ciudadana, porque la delincuencia campea en todas las regiones del país, el tema de la salud, el tema de educación, el tema de generación de empleo, el tema de recuperar la confianza de los inversionistas. Según los estudios económicos,
la proyección de la inversión privada para el año siguiente es cero, es nula. Entonces tenemos que hacer algo para revertir esa situación. Entonces tienen que ver los agentes económicos que en el país la clase política es capaz de superar diferencias, el gobierno corregir errores y lógicamente el Congreso también poner de su parte, ¿no? Para terminar, ¿se necesita afinar el control político también? Porque por lo que usted me está diciendo de los ministros y lo que está ocurriendo, pues hay mecanismos que el Congreso puede también utilizar, no únicamente esperar a que el Ejecutivo reaccione. Efectivamente, le hemos dicho al Premier también el día de hoy de que esta suerte de que ha variado las relaciones y que ahora es un poquito más armoniosa, por lo menos en las formas, no implica que el legislativo vaya a abdicar de su capacidad de control y de sus facultades de fiscalización. Esa es una tarea implícita a la naturaleza misma del Congreso de la República. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. En el caso de que el gobierno, el presidente y el premier no reaccionen, es decir, no tomen decisiones hasta el 8 de marzo, obviamente el Congreso tiene todas las facultades y nuestra bancada... Eduardo Salguana, vocero de la bancada Enrique, de Progreso. Sí, claro. Un pequeñito, al principio hablaste de los peajes. Sí. En Madrid tenemos 50 centavos. El problema es que la concesionaria, y eso le pido a la empresa, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que hay que revisar, ha incrementado los peajes, pero no ha hecho las labores de mantenimiento que le correspondían el año pasado, pese a que el MTC le transfirió cerca de 40 millones de soles. Y la gracia de un peaje es esa, precisamente uno paga para Exacto, entonces no hay mantenimiento, pero ellos sí han ejecutado el 30 de enero el incremento del peaje. Entonces obviamente la población reclama, pagamos el peaje, pero necesitamos un buen servicio. Tendría que ser parte de esa revisión de contratos a la que alude el presidente. Efectivamente. Gracias, Eduardo Salguana, por acompañarnos.